Antes del Titanic, hubo otros viajes. Igual de lujosos, pero con secretos que jamás llegaron a la superficie. Damas vestidas de seda, sonrisas perfectas y contratos invisibles firmados entre copas de champán. No todos esos barcos llevaban pasajeros. Algunos transportaban pactos. Otros, huidas. Bajo la música y los diamantes, el océano guardaba silencios que podían destruir familias enteras. Nadie hablaba de eso. Hasta hoy. Porque lo que estas herederas escondieron antes del Titanic, cambiaría para siempre el rumbo de la alta sociedad. ¿Listo para descubrir que se hundió sin tocar el agua? Antes de que el vapor domara las olas, el Atlántico era una bestia indomable. Cruzarlo no era un viaje, era una apuesta. Los veleros partían desde Nueva York o Southampton con la misma incertidumbre con la que se lanzaba una moneda al mar, nadie sabía cuándo o si llegaría al otro lado. 3 semanas, 2 meses, el viento decidía. Las tormentas podían convertir el lujo en miseria y la elegancia en desesperación. En cubierta, la humedad calaba hasta el alma, abajo, las velas crujían como advertencias. Para los hombres, era un desafío de poder. Para las mujeres que se atrevían, una prueba de carácter, casi un sacrificio. No viajaban por placer, sino por deber, por matrimonio, por obediencia familiar. Y sin embargo, cada travesía terminada era un símbolo silencioso de prestigio, sobrevivir al Atlántico era sobrevivir a uno mismo. El océano no solo separaba continentes, separaba eras. Y pronto, el vapor las uniría, para siempre. A mediados del siglo XIX, el mar dejó de ser un monstruo para convertirse en una autopista de hierro. La revolución del vapor cambió para siempre la forma de viajar y de soñar. Los cascos de hierro y las hélices de tornillo vencieron al capricho del viento. El océano ya no decidía, lo hacía el hombre. En lugar de 3 semanas inciertas, el viaje entre Nueva York y Southampton podía durar apenas 8 o 9 días. En la cubierta del RMS Mauretania, el sonido del vapor marcaba el ritmo del nuevo siglo. 4 días y medio bastaban para cruzar un mundo. Pero esta revolución no solo transformó los barcos, también transformó a quienes los habitaban. Las herederas de la Edad Dorada, antes dependientes del permiso paterno, ahora cruzaban el Atlántico con una libertad inédita. Para algunas, el viaje era estrategia, matrimonios concertados, alianzas familiares, apariciones sociales cuidadosamente planificadas. Para otras, era huida. Un respiro del juicio constante de la alta sociedad estadounidense. La prensa seguía cada embarque como si fuera un estreno, los nombres de las pasajeras, sus vestidos, sus destinos, todo era noticia. Viajar se convirtió en símbolo de estatus, sí. Pero también en un acto de independencia silenciosa. Y en esa tensión, entre escapar y exhibirse, nació una nueva forma de poder femenino. El vapor no solo encogió el mundo. Le dio a las mujeres espacio para existir fuera de él. A finales del siglo XIX, el mar se volvió escenario. Los nuevos transatlánticos, orgullo de compañías como Cunard Line y White Star Line, no solo competían por velocidad, competían por belleza. El SS Serbia en 1881 fue de los primeros en vestirse de acero y encender luz eléctrica, el océano por primera vez brillaba desde dentro. Los interiores eran diseñados por los mismos arquitectos de palacios y hoteles de Londres o Nueva York. Beaux Arts, neoclásico, madera tallada, mármol y dorados, una sinfonía de opulencia flotante. En los salones de música resonaban valses vieneses, en el comedor, la plata reflejaba los candelabros como si el mar mismo quisiera mirar. Las pasajeras de primera clase convertían cada embarque en un desfile. Estrenaban trajes de diseñadores europeos, sombreros de plumas y guantes de encaje recién traídos de París. La prensa detallaba cada vestido como si fuera noticia de estado,
la señorita W lució satén color marfil bordado en oro. Pero el verdadero lujo estaba en los sentidos, el sonido rítmico de las hélices bajo los pies, el olor del carbón mezclado con perfume y sal marina, el tacto frío del metal pulido junto a la suavidad de la seda. Aquellos barcos no eran simples medios de transporte. Eran palacios en movimiento, templos del gusto y de la ilusión. Sobre las olas, las herederas no solo viajaban, representaban un sueño, el de un mundo que creía haber domesticado al océano y a su propio destino. Bajo los salones dorados y los perfumes de París, el corazón del barco latía con otro sonido, el golpe seco del carbón contra el acero. Mientras arriba las copas tintineaban, abajo los hombres del Black Gun trabajaban entre fuego y humo. En las entrañas del transatlántico, la temperatura superaba los 50 grados. Turnos interminables. Piel quemada, pulmones negros, silencio. Cada lámpara eléctrica, cada pasillo alfombrado, dependía del esfuerzo invisible de cientos de fogoneros. El progreso tenía rostro, pero no todos podían mostrarlo. En aquellas mismas travesías, la tercera clase, el entrepuente, viajaba hacinada, sin ventilación, con comida escasa y olor a humedad. Era la parte que la prensa nunca fotografiaba, la letrina de la modernidad, como decían los propios marineros. Paradójicamente, eran ellos quienes sostenían el negocio, la rentabilidad real de las navieras venía de allí, del volumen de almas anónimas que pagaban por un sueño. El carbón podía arder espontáneamente, la miseria también. Arriba, los valses. Abajo, el ritmo de las palas mecánicas, marcando el precio del lujo. Glamour arriba. Infierno abajo. Así sonaba el progreso cuando aún tenía pulso humano. Pero si creías que el lujo terminaba en los salones dorados, espera. Lo que ocurría sobre cubierta era todavía más fascinante que lo que brillaba bajo ella. Quédate, porque lo que vas a descubrir a continuación revela el verdadero corazón de la alta sociedad en alta mar. A comienzos del siglo XX, embarcarse en un transatlántico no era solo viajar. Era ser visto viajando. Los muelles de Nueva York se convertían en pasarelas, fotógrafos, periodistas y curiosos esperaban para registrar cada nombre, cada vestido, cada gesto de despedida. Los periódicos publicaban listas de pasajeros con el mismo entusiasmo que hoy reservan para las celebridades, nobles europeos, industriales, políticos y las herederas del New York 400, que abordaban el barco como quien sube a un escenario. Para ellas, el Atlántico era un baile flotante. Entre tés, cenas y paseos al atardecer, se sellaban alianzas, se medían reputaciones, y a veces, se decidían matrimonios. La travesía era un teatro de etiquetas y sonrisas calculadas. Todo estaba coreografiado, los saludos, las mesas, los temas de conversación. Hasta la prensa seguía cada movimiento como si se tratara de una novela por entregas. Pero debajo del cristal y las flores, el barco era también un espejo de la sociedad que lo había construido. La segregación por clases era absoluta, barreras físicas, carteles, accesos restringidos y personal vigilante. 100 pasajeros en primera, 200 en segunda, y miles confinados en tercera. Los camarotes se medían como jerarquías, porcelana arriba, metal abajo. Y aunque las damas parecían libres sobre cubierta, seguían navegando bajo el mismo código moral que en tierra firme, ser vistas, pero nunca demasiado. La travesía se presentaba como libertad, pero era observación constante, madres, escoltas y prensa vigilaban cada palabra y cada mirada. En cubierta se jugaba a ser moderna, mientras se obedecían las mismas reglas de siempre. Era el viaje más hermoso del mundo. Y también el más controlado. A finales del siglo XIX, una nueva corriente cruzaba el Atlántico. No eran barcos cargados de mercancías, sino de matrimonios. Las llamaban princesas del dólar, herederas americanas que viajaban hacia Europa con maletas de seda, diamantes y esperanzas cuidadosamente planchadas. Su destino no era un puerto, sino un apellido.
En una época donde el dinero nuevo buscaba legitimidad y la nobleza vieja necesitaba liquidez, el amor se convirtió en moneda de cambio. Las madres lo sabían bien. Vigilaban desde la cubierta, transformando cada travesía en una negociación social. Consuelo Vanderbilt, por ejemplo, no viajó por romance. Su madre Alba la obligó a casarse con el duque de Marlborough. Su dote financió Blenheim Palace, pero el matrimonio fue un intercambio, coronas por dólares, prestigio por juventud. No fue la única. Jenny Jerome, madre de Winston Churchill, o Mary Leiter, futura condesa de Curzon, también sellaron alianzas que unieron la fortuna americana con la aristocracia británica. La prensa devoraba cada boda, los vestidos, los títulos, las joyas. Eran las influencers de su tiempo y su poder residía en la atención pública. Pero detrás de las coronas y las sonrisas, muchas de ellas pagaron un precio silencioso. El amor rara vez tenía espacio entre las cláusulas de una dote. Aquellas mujeres no buscaban solo fortuna, buscaban libertad, aunque a veces no supieran que la estaban entregando. Así fue como América compró nobleza y Europa silencio. Dime una cosa. ¿Crees que aquellas herederas realmente conquistaron el viejo mundo? ¿O solo cambiaron una jaula por otra más dorada? A comienzos del siglo XX, el Atlántico se convirtió en una pista de carreras. Las grandes navieras competían por un trofeo que no existía oficialmente, pero que todos codiciaban, el Blue Riband, el premio al cruce más rápido del océano. I'm very happy and proud indeed to bring this great ship into this port after our marvelous fast trip from the United States. And I hope that this ship will always pursue the ways of peace, not for any other purpose. And I feel, of course, very happy that we have taken the blue ribbon, which I think anyone can understand, and therefore it is pardonable. Thank you. En cada travesía, los nombres se repetían como campeones en una liga silenciosa: Lucania, Campania, Mauretania. Para las élites, viajar en el barco más veloz era una declaración de poder, significaba tiempo, estatus y la promesa de estar siempre un paso por delante. Pero bajo el brillo de las hélices, el progreso escondía su propia sombra. La obsesión por batir récords convirtió el mar en laboratorio de riesgo. Cuanto mayor era la presión mediática, mayor la velocidad, incluso entre niebla y corrientes traicioneras. La seguridad quedaba en segundo plano, el prestigio, nunca. Los capitanes se transformaron en celebridades, y cada travesía en un espectáculo nacional. Los periódicos seguían sus rutas como si fuesen torneos de gloria industrial. El barco más rápido no solo representaba una compañía, representaba a un país. La velocidad se convirtió en propaganda, en fe tecnológica, en símbolo de modernidad. Hoy, las marcas compiten por innovación y lujo, entonces, competían por segundos y millas. El océano era el escenario, y el mundo entero, la audiencia. Pero entre aplausos y titulares, nadie escuchó el verdadero sonido del progreso. El rugido de un motor que nunca aprendió a frenar. A bordo de los grandes transatlánticos, el lujo ya no era solo oro y terciopelo. Era comodidad convertida en arte. Los mareos, el vaivén, el ruido de la maquinaria, todo debía transformarse en placer. Camareros atentos, salones cálidos, copas de champán servidas al ritmo del oleaje. En 1870, la Cunard Line instaló los primeros inodoros con descarga, y poco después, sistemas de calefacción y ventilación que mantenían constante el aire del lujo. Cada detalle buscaba una ilusión, que el mar desapareciera. Pero paradójicamente, era su presencia lo que hacía del viaje algo irresistible. Los sonidos metálicos de las hélices se mezclaban con la música de los salones, creando una sinfonía donde el progreso y la elegancia bailaban al mismo compás. Las herederas desfilaban por los pasillos como si fuesen pasarelas, luciendo trajes de seda, brocados y perlas recién llegadas de París.
Cada aparición era un manifiesto de poder y gusto. Mientras tanto, las navieras entendieron que el lujo podía vender tanto como la velocidad. Algunas, como la Hapag de Albert Palin, convirtieron el confort en un espectáculo, el marketing de la modernidad, una ilusión flotante que ocultaba el precio real del progreso. El lujo no era solo comodidad, era propaganda. Un espejo pulido donde el mundo se contemplaba y fingía no ver sus grietas. A comienzos del siglo XX, viajar dejó de ser una necesidad y se convirtió en una forma de identidad. A bordo de los transatlánticos, la alta sociedad recreaba su propia temporada social en miniatura, tés, bailes, lecturas, confidencias. Pero entre valses y copas, algo más profundo estaba ocurriendo. Las herederas, aquellas mujeres que durante siglos vivieron bajo reglas ajenas, encontraban en el océano un espacio de reinvención. En el mar no había límites de apellido, ni vecinas vigilantes, ni salones que cerraran las puertas al atardecer. Allí podían ser vistas y escuchadas, podían decidir, aunque solo fuera durante la travesía. Cada viaje era más que un desplazamiento, era una promesa. De libertad, de modernidad, de futuro. Muchas cruzaron el Atlántico buscando un nuevo lugar en Europa, algunas fueron aclamadas como símbolos de sofisticación americana, otras, atrapadas entre dos mundos que jamás lograron reconciliar. Y entonces, el silencio. La Primera Guerra Mundial estalló y el esplendor de los transatlánticos se apagó. Los barcos de vapor que antes llevaban perfumes y música, ahora transportaban soldados y esperanza. La era dorada había llegado a su fin. Hoy, los cruceros modernos aún prometen evasión y estatus. Pero ya nadie cruza el océano buscando un título. La ambición cambió de forma, no de fondo. Quizás, como entonces, seguimos navegando sobre un sueño brillante, sostenido por manos que el mundo prefiere no ver. Si creías que el viaje terminó aquí, espera a descubrir qué pasó después. Detrás de los vestidos y los títulos, muchas de aquellas herederas escondían finales que nadie se atrevió a contar. Haz clic y descubre la trágica verdad que cambió para siempre el legado de la era dorada.